Bien, aquí estamos volviendo de la pausa, seguimos aquí desde el Foro de la Libertad en Latinoamérica en el Hotel Brick de la Ciudad de Buenos Aires con Eneas Biglione, que es el director ejecutivo de la Fundación ACER, y que con Eneas nos gustaría meternos en su condición de analista de política internacional en la visión que tenés, Eneas, sobre el presente de Venezuela, una Venezuela muy convulsionada. Se ha hablado aquí a lo largo de estas dos últimas jornadas mucho de Venezuela, mucho de Colombia, mucho de Ecuador, fundamentalmente Ecuador y Venezuela, digamos, en situaciones bastante similares en algunos puntos, pero también se habla mucho aquí en la Argentina de Venezuela y, bueno, siempre desde la distancia, no desde la visión de estar in situ o conociendo con precisión, digamos, la realidad que se vive allí. Pero ¿cuál es tu análisis de lo que se está viviendo en una Venezuela lamentablemente con muertes, con movilizaciones que terminan en forma trágica, por ejemplo, ¿no? Sí, en Venezuela es bastante interesante, ¿no? O sea, lo que está muy claro, y en eso, en ese aspecto creo que los medios del mundo han triunfado finalmente en mostrar que lo que se ve ahí es una emergencia gigantesca, donde hay lo que se llama una emergencia sanitaria, lo que se llama una emergencia en materia de cantidad de alimentos y sobre todo desabastecimiento de todo tipo de productos de primera necesidad o que se venden en el mercado negro, digamos, a precios desorbitados en términos de comparativos con los salarios promedio que han quedado. Se puede decir que hoy en día Venezuela se encuentra en una situación verdaderamente dramática. Es como que daría la sensación que no hay límite a cuánto peor se pueden poner las cosas cada día que pasa, ¿no? Y ahí, bueno, cuando uno escucha a los analistas y sobre todo los políticos dentro de Venezuela, lo que se llama la oposición, ve que hay como tres propuestas diferentes, ¿no? Y hay dos que son realmente peligrosas porque mucha gente desde afuera tiende a analizar lo mejor, digamos, para Venezuela, o por lo menos eso es lo que dice hacer. La primera propuesta es la propuesta de diálogo. Ustedes habrán escuchado que muchos, sobre todo la dictadura de Maduro, lo que dice es dialoguemos, pongámonos de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las cosas salgan bien para toda la gente posible. Bueno, esa es una de las posiciones que son peligrosas desde todo el punto de vista porque todos sabemos que Maduro en realidad es un títere del G2 cubano, que en realidad Maduro no tiene ni idea, ¿no? Es un señor que era colectivero, que no tiene nada de malo que sea colectivero, pero sí que tiene un fuerte desconocimiento de cómo se administra un país, ha hecho gala de eso, y que realmente el G2 lo ha administrado de manera de destruir su economía, de destruir su moneda y lograr profundizar una grieta que ya existía, pero profundizar de una manera prácticamente irreparable, que sería la grieta entre los pobres y los ricos, ¿no? Venezolanos. En una sociedad donde los pobres son muchísimos y los ricos son bastante pocos, ¿no? O donde había muy poca clase media, en comparación, por ejemplo, con Argentina, históricamente. Entonces, cada vez que ustedes escuchen a alguien, sea quien sea importante o no, poderoso o no, que hable de la posibilidad de diálogo, lo único que están haciendo es tratar de ganar tiempo y esperar a que se lleguen a las elecciones del año que viene. Y esa es precisamente la propuesta de Maduro, con lo cual cualquiera que opine que el diálogo es una alternativa importante y razonable, en el fondo está siendo funcional a la dictadura de Nicolás Maduro. Después tenemos una segunda postura, que es la de decir, llamemos a elecciones inmediatamente, ¿no? Que Maduro renuncie y llamamos a elecciones. Ahora, esa es otra posición que es profundamente peligrosa. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente, y eso es, yo creo que mucha gente en el mundo se ha dado cuenta, por lo menos en los últimos años, que lo que serían los padrones electorales en Venezuela están completamente falseados, ¿no? Votan los muertos. Hay gente que está empadronada que es de otros países, como por ejemplo muchos cubanos que están votando en Venezuela para quien el régimen indique. Y al mismo tiempo los que controlan la transparencia de los actos de gobierno son precisamente los miembros de la CNE, la Comisión Nacional Electoral Venezolana. O sea, mientras la CNE sea completamente politizada y pertenezcan sus miembros al Partido Socialista Unido de Venezuela, obviamente van a ganar y van a perder las elecciones quienes Maduro y el G2 cubano decidan. Con lo cual, llamar a elecciones, que renuncie Maduro y que llamemos elecciones mañana, realmente es una alternativa que también no tiene el más mínimo sentido, porque con lo cual terminarían simplemente reemplazándolo por otro que tenga las mismas ideas chavistas con los mismos resultados chavistas de siempre, ¿no? Y Eneas, ¿por dónde va la solución a todo esto, no? Porque pareciera que con menos adeptos, con menos seguidores, el régimen de Maduro continúa.
quizás no tiene un apoyo internacional de la propia Latinoamérica como venía teniendo. Es decir, ya, por ejemplo, ya no tener el apoyo de Argentina es importante. Ecuador, como dijimos y venimos hablando en estos 2 últimos días, ha renovado un presidente, pero con las mismas ideas, pero con un voto muy parejo. Bueno, Cuba, digamos, ya sabemos lo que está pasando. Digamos, ¿cómo seguirá la historia en Venezuela? Y la historia de Venezuela, lamentablemente, no digo que sea una situación deseable, pero lamentablemente está en las calles. Es decir, la gente se ha dado cuenta que a través de las guarimbas, que es simplemente cerrar por las malas las avenidas principales, por ejemplo, de la ciudad de Caracas, con un grupo de gente que prenden fuego llantas, etcétera, que se frenan, es como si frenaras la 9 de julio todos los días, hasta que el gobierno cambie o que tome decisiones distintas a las que venía tomando. Eso es un poco lo que se repite, digamos, en todo el territorio venezolano. Lamentablemente, no digo que sea lo deseable, va a haber muchos más muertos antes de que ellos recuperen la libertad. Y yo creo que, y repito de vuelta, o sea, lamentablemente, porque yo no creo que sea rol de nadie irse a meter ahí. O sea, ningún otro país tiene por qué ir a decirle a Venezuela lo que tiene que hacer. Y lamentablemente también tenemos los organismos bilaterales o multilaterales que están bastante politizados. Quizás Luis Almagro ha sido el único que ha sorprendido en los últimos tiempos porque finalmente se ha plantado intentando rescatar la idea de la Carta Democrática Interamericana para, de alguna manera, hacerla respetar en Venezuela, ¿no? Digamos, de alguna manera en contraste con lo que hacía José Miguel Insulza antes, que todo el tiempo decía que lo que hacía Chávez estaba bien, incluso Chávez insultándolo en cadena nacional, ¿no? Porque se acuerdan que varias veces lo insultó al ex secretario de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, creo yo que lo importante es que la resistencia civil pacífica continúe en las calles. Se ha visto videos realmente impresionantes, como la señora esa, que creo que se llamaba María, si no me equivoco, por cómo trascendió, esa señora que está con una gorrita de Venezuela y una bandera alrededor del cuello y se le planta frente a una tanqueta. No sé si vieron el video. Ese fue un video que dio la vuelta al mundo. Nos recordó mucho lo que pasó en la plaza Tiananmen, ¿no? En China, ese señor que se planta frente a los tanques con el saco colgando del hombro y se frenan los tanques. Bueno, en este caso la tanqueta, que es donde llevan granadas de gas lacrimógeno y al mismo tiempo dispara agua para de alguna manera disipar manifestaciones en las calles. No solamente frenó ante esta señora mayor que estaba en el medio de una avenida, sino que además se fue un poquito para atrás para rodearla a la señora, y cuando la tanqueta se da para atrás, la señora camina hacia adelante. Y eso fue realmente impresionante, esa imagen de quizás alguien que... O sea, lo impresionante fue imaginarse qué es lo que estaba pasando en la cabeza de esa mujer en ese momento, por qué ella estaba haciendo eso ahí. Yo asumo que tenía alguien por quien luchar para dejarle un legado de Venezuela libre. Me imagino yo que será una señora que ha tenido hijos o nietos y que le gustaría que sus hijos no tengan que vivir o sus nietos no tengan que vivir lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Las imágenes son espeluznantes. En un poco más de una semana de manifestaciones violentas del régimen contra la sociedad civil venezolana, sobre todo estudiantes universitarios y mujeres, que son las que normalmente van a estas marchas. ¿Por qué hay tantas mujeres? Porque como son en horario laboral, muchas veces los hombres están en el trabajo, con lo cual es increíble ver la cantidad de amas de casa, señoras mayores, etcétera, que van a estas manifestaciones. Y bueno, y encima la situación se empeora porque ellos utilizan, cuando digo ellos me refiero a la dictadura venezolana, utilizan lo que se llaman los colectivos bolivarianos, que son estos grupos de choque que están motorizados, esta gente que está armada con armas militares, que comenzaron de la mano de Lina Ron, el colectivo La Piedrita en su momento, que lo creó Chávez, más allá de que varias veces en televisión nacional, en cadena nacional, ellos condenaron lo que ellos habían hecho, por ejemplo, cuando ingresaron al canal Globovisión a amenazar a todos sus trabajadores. ¿Se acuerdan que lo terminaron cerrando? Al canal fue uno de los primeros canales privados con una visión radicalmente opuesta al socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. Y bueno, y eso mismo está ocurriendo hoy. Lo que pasa es que los círculos bolivarianos ahora se han multiplicado a un nivel totalmente irracional. Son mucho más peligrosos, controlan drogas, usan armas militares y sobre todo cuentan con la bendición del régimen, con lo cual ni la Policía Nacional Bolivariana ni la Guardia Nacional Bolivariana hacen nada al respecto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los videos de los jóvenes que han muerto en estas últimas semanas, vemos que normalmente son grupos de motorizados que
básicamente disparan un tiro en la cabeza de estos estudiantes, como el caso de Paola, ¿no? Esta chica de 21 años que era universitaria, que primero la asaltaron, le robaron todo lo que tenía, el celular, todo, y ella salió corriendo y a la cuadra y media está el video filmado desde un edificio que está enfrente, le pegan un tiro en la cabeza y se van. Y eso es un poco algo que el gobierno hoy en día de Nicolás Maduro, la dictadura de Maduro, no reconoce. Ellos dicen que los colectivos bolivarianos no tienen nada que ver con ellos, que de hecho ellos dicen que son grupos que están fuera de la ley, cuando todo el mundo sabe que están financiados a través de programas sociales por el mismo chavismo, ¿no? O sea, el mismo gobierno de Venezuela. Entonces, y esto yo creo que es lo más importante, lo que voy a decir ahora, el punto está en que las Fuerzas Armadas de Venezuela, la amplia mayoría de las personas que están en la cúpula son los que controlan el comercio de la cocaína, no solamente dentro de Venezuela, sino de buena parte de la región hacia Europa y los Estados Unidos. Con lo cual, la inacción que se ve por parte de las Fuerzas Armadas a la hora de defender la Constitución y a la hora de defender al pueblo de Venezuela, que esos son el orden, ¿no? Si uno ve más o menos, cualquier fuerza militar tiene como objetivos de prioridades Dios, patria, la Constitución y después la lealtad hacia el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Si ustedes se fijan, ellos únicamente son leales, digamos, a la dictadura de Maduro. Y eso es porque realmente es millonario el negocio que manejan en materia de exportación de cocaína, tanto a través del consumo dentro de Venezuela como la exportación al resto de la región y Europa. Ahora, la única salida que tiene esto, desgraciadamente, y 35 muertos después, es que las Fuerzas Armadas se dividan. Es decir, que un grupo importante, quizás no tan alto en la jerarquía de las Fuerzas Armadas, se plante frente al comandante en jefe y le diga, bueno, esto ya es inaceptable y nosotros no solamente no vamos a seguir la cadena de mando, sino que además vamos a cumplir con lo que realmente la Constitución nos encarga, que es defender en términos reales, digamos, la Constitución de Venezuela, porque eso está muy claro y lo dejó clarísimo María Corina Machado, creo que es el artículo 150, no me acuerdo ahora el número, creo que es 150, de la Constitución, que establece que cuando el gobierno ha dejado de tener sentido, ha dejado de proveer las cosas mínimas y básicas que necesita la ciudadanía venezolana, la gente tiene derecho a la desobediencia civil y a exigir que el gobierno sea reemplazado por uno elegido libre y voluntariamente en las urnas, ¿no? Y eso es un poco lo que ellos podrían esgrimir desde el punto de vista de no violar la Constitución en cualquier tipo de disidencia que se cree dentro de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, lo que le estoy diciendo es que el escenario es lamentable desde cualquier punto de vista, porque o jugamos al diálogo o a la estrategia electoral, que realmente las dos son mentiras y son para ganar tiempo, y seguiría el chavismo bajo otra persona, con el nombre de otra persona, pero manejando en los mismos términos Venezuela, o lamentablemente seguirían los enfrentamientos, las Fuerzas Armadas de alguna manera se dividirían, y bueno, y ahí ganaría el que tenga más poder de fuego. Es como que lo más claro que tenemos hoy en día es que el plan para perpetuarse en el poder realmente ha sido concebido de manera muy, muy, muy cuidadosa y muy detallada para durar muchísimos años en el poder. Y si hay alguien que tiene experiencia en esto, es Cuba. Y bueno, y es un poco lo que se ha aplicado en los últimos 19 años en Venezuela. Eneas, ¿y qué rol va a cumplir Estados Unidos frente a la realidad de Venezuela? Estados Unidos, bueno, eso es algo que en Washington lo teníamos muy claro. O sea, ellos no van a meterse. Lo único que pueden hacer es contribuir desde el punto de vista de la condena internacional. Trump, cada vez que ha podido, ha explicado que realmente la situación en Venezuela es impresentable, es totalmente inaceptable lo que hace el régimen con su sociedad civil, pero desde el punto de vista de irse a meter en un conflicto que a ellos no les corresponde, lamentablemente eso no va a pasar. Obviamente contribuyen a la presión internacional, contribuyen a la presión de los organismos multilaterales para que realmente tomen conciencia de la gravedad, la magnitud de lo que está pasando. Por ejemplo, Luis Almagro, el secretario de la OEA, hace 2 semanas denunció que las bombas de gas lacrimógeno que utilizan están vencidas. Eso quiere decir que no solamente son para disipar, sino que prácticamente son venenosas, ¿no? Para la gente que aspire, digamos, esos gases que salen a la hora de reprimir, que es la palabra de todos los días en Venezuela. Yo creo que ese va a ser el rol de los Estados Unidos y quizás de los organismos internacionales.
internacionalizar la importancia de la emergencia grave que está viviendo Venezuela y que esto requiere un cambio urgente. Un cambio que, como les decía antes, mayoritariamente son los venezolanos quienes tienen que realizarlo. Eneas, estamos cerrando el contacto contigo aquí en este Foro de la Libertad en Latinoamérica que se ha desarrollado durante estos 2 últimos días. Te queremos agradecer en nombre de todo el equipo, también a María Celsa Rodríguez Mercado, que vendrá después de la pausa, pero bueno, la posibilidad de estar aquí, de poder trasladar a través de los micrófonos de Pro al Futuro el testimonio de representantes de toda Latinoamérica, que realmente ha sido muy enriquecedor, para que los propios representantes de cada país nos hayan contado la realidad de su propio país. Eso creo que ha sido interesante. Así que muchas gracias, Eneas. No, muchísimas gracias a vos, Marcelo, a Ricardo Ferradas también de producción, por esta oportunidad que nos dan siempre de conversar y mantenernos, bueno, al tanto en los últimos acontecimientos y los desafíos que enfrenta nuestro continente. Así que, bueno, muchas gracias y como siempre, un saludo a tu audiencia y quedo a tu disposición para próximos programas. Muchas gracias. La palabra de Eneas Biglione, el director ejecutivo de la Fundación ACER, parte fundamental de este Foro de la Libertad en Latinoamérica, que estamos ya en el tramo final transmitiendo en el programa. Vamos a hacer una nueva pausa y seguiremos charlando ya con las conclusiones finales de lo que ha sido este encuentro de 2 días aquí en plena ciudad de Buenos Aires. Ya venimos.